Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestra cuarta semana de clases. En esta sesión, una vez que hemos cubierto ya todo el material de la línea recta, pues vamos a usarlo para ver cómo calcular lugares geométricos usando las distancias que hay entre dos puntos, así como la distancia de un punto a una línea recta y varios de los temas que hemos aprendido anteriormente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, la sesión pasada vimos que para calcular la distancia de un punto a una línea recta, que en este caso le estamos marcando en esta diapositiva en color rojo, pues basta tomar cualquier punto Q sobre nuestra recta L1 y tomar la componente perpendicular del vector verde sobre un vector de dirección de nuestra línea recta en azul. La longitud de esa componente perpendicular es precisamente la distancia que hay entre el punto P y la recta L1. Entonces, esa era la forma que nosotros usábamos para obtener la distancia de un punto a una recta, y vimos que si tenemos dos puntos en la línea recta, Q1 y Q2, pues el vector P, que es el vector ordinario asociado al punto P, menos el vector ordinario asociado al punto Q, es igual al vector ordinario asociado a Q2 menos el asociado a Q1 más el asociado a P menos el asociado a Q2. O sea, simplemente sumamos al vector 0, que no nos alteró esta adición, y Q2 menos Q2 lo escribimos como el 0, entonces usamos nuestro 0 inteligente. Cuando hacemos el producto punto con el perpendicular al vector de dirección de nuestra línea recta, utilizamos que este P menos Q1 también queda descrito en la forma que estamos indicando aquí a la derecha, y reemplazamos este término por esta parte de aquí, obteniendo Q2 menos Q1 como un vector, más P menos Q2 como otro vector, y al hacer el producto punto con el vector perpendicular al vector de dirección de nuestra línea recta, utilizamos que el producto punto distribuye con respecto a la suma. Entonces nos queda Q2 menos Q1, producto punto, el vector perpendicular al vector de dirección, más el vector P menos Q2 por el vector perpendicular al vector de dirección. Pero Q2 y Q1, al estar en la recta y por hipótesis ser puntos distintos, esto nos está determinando un vector que es un múltiplo escalar del vector de dirección. Entonces, como esto es un múltiplo escalar del vector B, entonces cuando hacemos el producto del vector B con B perpendicular, esto nos da 0, por el escalar nos sigue dando 0. Y esto nos queda P menos Q2, el vector asociado a esta diferencia, producto punto, el vector perpendicular a B, obteniendo así C, el vector 0, este es el vector 0, más el vector P menos Q2, producto punto, con el vector B. Pero al ser el 0 un neutro aditivo, esto nos mostraba que esta cantidad no dependía de la elección del punto sobre la recta. Entonces, si ambos lados los dividimos sobre la norma del vector B perpendicular, que es exactamente lo mismo que la norma de B, estamos diciendo que esto es independiente de la elección de este punto, y por lo tanto es que tenemos nuestra fórmula de la distancia de un punto a una recta en forma vectorial. Entonces es el vector perpendicular al vector de dirección de nuestra recta, producto punto
el vector de posición estándar asociado a P menos Q. Esto lo ponemos en valor absoluto y lo dividimos sobre la norma de nuestro vector B para seguir midiendo con el mismo tipo de unidad. Bueno, y entonces pues vamos a hacer algunos ejemplos de cómo utilizamos esto y cómo lo podemos aplicar para hacer distintos tipos de cálculos. Entonces, veamos por ejemplo. Entonces, consideremos el punto menos 2, menos 3, el punto 4,2. Entonces, estos son dos puntos que van a vivir en nuestra recta y se van a llamar, vamos a decirle que nos muestre su nombre y su valor, A y B respectivamente. Entonces aquí ya estamos mostrando el nombre y el valor de nuestros puntos. Estos puntos son dos puntos distintos en el plano. Dos puntos distintos determinan una única línea recta. Esta línea recta la podemos describir de manera vectorial como las XY, que son de la forma menos 2, menos 3, más lambda veces el vector de dirección de la recta determinado por A y B. ¿Quién es este vector de dirección? Pues sería 4 menos menos 2, 4 más 2 es 6. Y posteriormente 2 menos menos 3, 2 más 3, 5. Entonces tenemos el vector 6, 5. Es decir, avanzamos 6 unidades, 2, 4, 6, y subimos 5 unidades, 2, 4, 5, como acabamos de ver. Entonces, esta es la ecuación paramétrica vectorial de nuestra línea recta. Entonces, un vector de dirección de nuestra línea recta, a saber, el determinado por A y B, es el que empieza en A y termina en B, pues es simplemente el vector 6, 5. Por lo que el vector perpendicular asociado a B es menos 5, 6. La norma de este vector es igual a la raíz cuadrada de 25, que es el cuadrado de menos 5, más 36, que es el cuadrado del 6, y esto nos da raíz cuadrada de 61. Entonces, esto es uno de los ingredientes. Ahora tomemos un punto arbitrario en el plano. Entonces, aquí estamos tomando un punto, en este caso lo pongo por aquí, y déjenme ver su nombre y su valor. En este caso, este punto es el punto menos 4,6. Entonces, este es el punto C. Este es el punto C de coordenadas menos 4, más 6. Y deseo calcular qué distancia hay del punto C a la recta que aquí tenemos descrita, que se llama L. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a considerar ahora el vector de dirección que empieza en el punto A y termina en el punto C. Entonces, este es mi vector AC, mi vector. A ver, espérenme un momento. Tarán, que ya entró un rayoncito que no quería. No, dos rayoncitos que no quería. Entonces déjenme quitar esto.
esto no me sirve, este no me sirve y este puntito no me sirve. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar simplemente la componente perpendicular de C con respecto al vector B. Entonces, aquí tenemos este vector, que es el AC. Entonces, tenemos este vectorcito. Vamos a ponerlo como nuestro diagrama en color, en algún tono de verde. Y vamos a ponerlo un poquito gordito para que se distinga. Y entonces quiero tomar la proyección perpendicular de este punto sobre esta línea recta. Y entonces la distancia que hay del punto C a este punto, que es el que estamos proyectando, que en este caso se llama D, no quiero saber exactamente quién es, pues estaría dándonos la distancia del punto a la recta, puesto que aquí se está formando un triángulo rectángulo y el cateto siempre es menor, cualquiera de los catetos siempre es menor que la hipotenusa. Entonces, la distancia del punto C a este punto de intersección D es precisamente lo que estamos buscando. Y entonces aquí tengo el vector B, que es el que va del punto A al punto B. Vamos a ponerlo en rojo y vamos a hacerlo gordito para que se distinga. Más gordito, todavía no se distingue suficiente. Ahí está. Y entonces queremos ahora considerar este vector, este de aquí, girado. Vamos a girar este de aquí con respecto a este 90 grados en el sentido antihorario. Y entonces el vector que va de A a este punto que llamamos B' sería el vector perpendicular. Entonces vamos a poner este vector en, si se me marcó algo de más, vamos a poner este vector en color azul. Entonces, esta distancia, este vector de aquí, que es AB, mide AB', mide exactamente lo mismo que AB. Entonces, este es el vector de dirección B, y mientras que este azulito es el B perpendicular. Ok, vamos a usar la notación que teníamos para el vector perpendicular asociado a nuestro vector B. Entonces, este vector AC vamos a llamarlo simplemente W. Sabemos que es combinación lineal de el vector unitario en la dirección de B, y lo pongo unitario porque necesitamos estar trabajando con la misma medida que la que tenemos aquí, donde de este punto a este punto hay 2 unidades, más el escalar B mu por el vector perpendicular a B sobre la norma de B. Entonces esto nos está diciendo que si hacemos el producto punto de AC con el vector perpendicular a B, pues nos va a quedar que esto es lambda veces B sobre la norma de B por el vector perpendicular a B,
que es 0, más el escalar mu. Y aquí nos quedaría el vector perpendicular a B sobre la norma de B veces el vector perpendicular a B. Es decir, esto nos queda mu veces la norma de B perpendicular elevado al cuadrado sobre la norma de B. Entonces esto nos queda mu veces la norma de B perpendicular. ¿Por qué? Porque la norma de B perpendicular y la norma de B coinciden. Entonces aquí simplemente es la norma de B o bien la norma de B perpendicular, que ya sabemos que son exactamente iguales, y en este caso es raíz de 61. Entonces esto lo que nos está diciendo es que mu, que es precisamente la distancia que hay de C a D, es igual al producto punto del vector que empieza en A y termina en C por el vector perpendicular a B sobre la norma de nuestro vector B. Pero recuerden aquí que este escalar podía ser positivo o negativo dependiendo si, de acuerdo con la dirección en que orientamos a B, el punto C está por arriba o por abajo de nuestra recta. Y entonces, para que realmente sea una distancia, tenemos que tomar el valor absoluto del número mu. Y entonces esto de aquí nos estaría dando el vector que empieza en A y termina en C, sería C menos A como vector, producto punto, el perpendicular al vector B sobre la norma de nuestro vector B. Entonces, déjenme borrar aquí un momento. Entonces, no necesito aprenderme una fórmula de memoria. Simple y sencillamente lo único que necesito es saber cómo aplicarlas. Entonces, lo que queremos calcular es esta famosa componente escalar del vector W, que es el que empieza en A y termina en C, en la dirección del vector perpendicular a B. Bueno, entonces ya lo único que tenemos que hacer es calcular. Entonces, si aquí ahora nos fijamos en que el vector que empieza en A y termina en C está dado como lo que vale C, que es menos 4, 6, menos lo que vale el vector A, que es menos 2, menos 3. Esto nos va a dar menos 4 más 2, que es 2, y 6 más 3, 9. Entonces, esta es la componente del vector que empieza en A y termina en C. Avanza 2 unidades y sube 9 unidades, perdón. Es menos 4, menos, ¿sí? Entonces aquí es menos 2, entonces retrocede. Menos 4 menos 2 es menos 4 más 2, menos 2. 6 menos 3 es 9. Entonces aquí ya usamos menos 2 menos 3 y menos 4 más 6. Obtenemos el vector que empieza en A y termina en C. Retrocede 2 unidades y sube 9 unidades. Entonces hagamos ahora el producto punto del vector AC con el vector perpendicular a B. Entonces esto nos da menos 2, 9, producto punto con el menos 5, 6,
que es igual a menos 2 por menos 5 es más 10, 6 por 9, 54, y esto nos da 64. Luego entonces la distancia del punto C a la recta L es igual a 64 sobre raíz cuadrada del número 61. Entonces esto ya es una respuesta. Si les gusta racionalizar, es 64 raíz de 61 sobre 61. Vamos a verificarlo. Entonces aquí nos venimos. Vista, vamos a poner nuestra calculadora que nos da GeoGebra. Si aquí escribimos 64 sobre la raíz cuadrada de 61, el valor, aquí ya nos escribió 64 sobre raíz de 61, el valor aproximado son 8.19 unidades. Por otro lado, si a GeoGebra, de nuevo, yo le pido que me calcule la distancia que hay entre el punto C y el punto D, me está dando que es aproximadamente 8.19 unidades. ¿Por qué es aproximadamente? Porque me está redondeando a 2 cifras decimales. Yo puedo pedirle que redondee a más cifras y observen que los números que me está dando son exactamente los mismos, pero son aproximaciones porque 61 es un número primo. Luego entonces raíz de 61 es un número irracional. Pero ya vimos que no necesitamos aprendernos fórmulas de memoria. Simplemente podemos deducir cuál es el resultado en base a lo que ya sabemos. Muy bien. Veamos qué otra forma tenemos de resolver este problema. Bueno, y entonces, si recordamos que el vector perpendicular al vector de dirección es lo que llamamos el vector normal a nuestra línea recta, pues aquí lo que estamos haciendo es el producto punto del vector n con el vector c y le estamos restando el vector a. Entonces tomamos el producto punto del vector perpendicular con c menos a sobre la norma de b. ¿Y por qué les digo que esta nos va a dar lugar a una forma distinta? Bueno, entonces, si en general, en lugar de pensar en C como el punto menos 4, 6, pensamos en un punto arbitrario de coordenadas XY, y en este caso, nuestro vector de dirección B era 4 más 2, 6, 2 más 3, 5, por lo que el vector normal era menos 5, 6, y la norma de estos dos vectores es exactamente la misma, que ya dijimos que era raíz cuadrada de 61. Pues noten ustedes que al hacer el producto punto del vector normal por un punto arbitrario XY y luego menos A por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, esto sería n punto por A. Entonces n por el C asociado a este XY es simplemente menos 5x más 6y, que es como empieza la ecuación de nuestra línea recta que pasa por A y B. Si el punto C viviera
en nuestra curva nos debería dar lo mismo que el producto punto de n con a. Pero recuerden ustedes que n por a es el otro coeficiente de la forma general de nuestra línea recta, que es ax más by más c igual a 0. Entonces, si hacemos ahora el producto punto del vector n con el vector en posición estándar asociado al punto A, pues nos estamos considerando menos 5, 6, producto punto con menos 2, menos 3, esto es igual a 10 menos 18, que sería igual a menos 8. Entonces, esta es la ecuación de nuestra línea recta de manera cartesiana. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Me dice, pues ahora en lugar de poner x y y, sustituye las coordenadas de tu punto C. Ah, ok. Entonces, si hacemos esta distancia de C a L, pues tenemos que hacer el menos 5 por menos 4 más 6 por 6 y finalmente el menos n punto a estamos diciendo que vale menos 8. Debemos tomar este valor absoluto y dividir entre raíz de 61. ¿Qué nos queda con esto? Bueno, esto sería 20 más 36 menos 8. Entonces sería 56 menos 8 sobre, y ya me equivoqué, a ver dónde me equivoqué, así es que era menos, entonces este menos 8 se convierte en más 8, 56 más 8 es 64 sobre raíz de 61. Exactamente lo mismo que lo que habíamos obtenido hace un momento. Pero entonces fíjense que aquí, cuando desarrollamos esta parte de nuestra fórmula de la distancia, vamos a señalar qué parte es esta. Si dejamos que C sea un punto general, pues simplemente nos va a dar la ecuación de nuestra línea recta ax más by más c, y en x y y debemos de sustituir las coordenadas del punto que estamos tomando. En otras palabras, lo que estamos diciendo con esto es que la distancia que hay del punto C a la recta a la recta L, donde la recta L está descrita como ax más by más c igual a 0, pues no es otra cosa que tomar el cociente de a por x subíndice 0 más b por y subíndice 0 más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, obteniendo así nuestra fórmula de la distancia del punto a la recta. Como la distancia es un número positivo, debemos tomar valor absoluto. Nuevamente, si estamos pensando que puede estar arriba o abajo, pues entonces quitamos el valor absoluto y dependiendo de la dirección en la que apunte B, esto nos estaría diciendo
si el punto está sobre esta línea recta o bien bajo esta línea recta. Entonces, así como lo hicimos para este caso particular, es todo procedimiento que simplemente tomar este producto nos está dando la representación paramétrica cartesiana de nuestra línea recta. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a ver qué más podemos hacer con nuestra fórmula de la distancia. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esta fórmula de la distancia? Entonces, fíjense ustedes que el triángulo ABC, el triángulo ADC, entonces el triángulo ADC es un triángulo rectángulo. Entonces, esto es algo que ya sabemos por la construcción que hicimos. Recuerden que era la proyección perpendicular del punto C sobre la línea recta. Ok, entonces este lado lo voy a pintar en color azulito. A ver, entonces no me gusta cómo quedó aquí. Me quedó más cortito. Entonces vamos a ponerlo desde aquí hasta aquí. Y también lo quiero en este color azulito, un poquito más oscuro. Y vamos a ponerlo de nuevo un poquito más gordito. Ok. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Y si tenemos un triángulo rectángulo, pues tenemos las funciones trigonométricas asociadas. Entonces, si este vector original, el que empieza en A y termina en B, lo llamamos etiqueta visible, vector B, ¿dónde quedó su etiqueta? Aquí está marcada en color rojo. A este otro vector que empieza en A y termina en C, vamos a llamarlo W. Entonces, a este otro vector que empieza en D y termina en el punto C, vamos a renombrarlo BW. ¿Ok? Entonces así tenemos ya nuestros tres vectores. El vector B, el vector W y este otro lado que es A. ¿Qué sabemos? Sabemos que si llamamos θ al ángulo DAC, pues entonces el coseno de θ está dado como el producto punto del vector B con el vector W sobre la norma del vector B que multiplica a la norma del vector W. Esto es algo que ya sabemos. ¿Qué me faltó aquí? Sí, listo. Entonces ya quedó aquí. Entonces esto es algo que vimos dentro de las propiedades vectoriales.
Pero ahora pues vamos a poder decir un poquito más porque conocemos quién es este vector. Dijimos, este vector que empieza en D y termina en C no es otra cosa que la componente vectorial de B con respecto a C menos A. Entonces, así como conocemos el coseno de teta haciendo el producto punto con el vector B de nuestro vector W, pues nos podemos preguntar o podemos conjeturar a partir de aquí. Oye, ¿será cierto? O sea, pregunta, ¿será cierto que el seno del ángulo teta estará dado como el cociente, aquí ya sin valor absoluto, del vector B perpendicular producto punto con el vector W sobre la norma del vector B con el vector W. Entonces, es una pregunta que actualmente podemos intentar contestar porque sabemos que el seno de un ángulo, en este caso, este ángulo que vamos a marcar aquí, el que tiene vértice en A y que está formado por los vectores rojo y verde, no quiero su nombre, solamente quiero, me equivoqué, su valor. Entonces, ángulo, renombrar, por costumbre vamos a ponerle la letra teta. Aquí está. Ok. Básico. Solamente quiero. Bueno, sí vamos a dejar que nos muestre su nombre y su valor. Por un momento, ¿sí? Entonces este es el ángulo que forman los vectores B y W. Entonces ya sabemos cuál es el valor del coseno de teta. Estamos conjeturando que este otro es el valor del seno del ángulo teta. ¿Cómo podemos ver si esto es correcto? Para mostrar nuestra conjetura, pues vamos a recordar que si tenemos un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es teta y su otro ángulo es phi, el coseno del ángulo phi es igual al seno del ángulo complementario teta, que es la relación que estamos escribiendo aquí abajo. Entonces, si nuestros vértices eran A, C y E respectivamente, y nuestros vectores, aquí tenemos B, W y el perpendicular a B, que es nuestro vector normal, me da lo mismo qué notación quieran usar. Entonces ahora el vector que empieza en C y termina en E es menos el vector perpendicular al vector B. El vector que empieza en C y termina en A, pues es simplemente menos el vector W. Entonces, el coseno del ángulo phi, aplicando lo que ya tenemos, no es otra cosa que el producto punto de los dos vectores que lo contienen, que son menos b perpendicular punto menos el vector W sobre la norma del vector menos el vector perpendicular a B por la norma de menos
el vector W. Oye, pero el producto punto saca escalares y menos por menos nos da más. Entonces esto nos da el vector perpendicular a B, producto punto con W. La norma de B y la norma de B perpendicular, por definición, son la misma, norma de B por norma de W. Mira, pues entonces si usamos esta propiedad que es para triángulos rectángulos, esto es verdadero. Pero nosotros estamos ya pensando que hemos generalizado esto no solo para triángulos rectángulos, sino que está en general para las funciones trigonométricas. Bueno, pues esto pues puede ser un número positivo o un número negativo, y si usamos las propiedades de paridad, todo parece funcionar bien, y que podremos obtener de esta forma el seno del ángulo θ, que está comprendido por los vectores B y W. Entonces θ es el ángulo comprendido por los vectores B y W. Parece que aquí se ve bastante bien, porque simplemente la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa, ¿no? Eso es lo que hemos dicho siempre, que es el seno de nuestro ángulo. La medida del cateto opuesto, que no es otra cosa que la distancia del punto C a la recta L, sobre la medida de la hipotenusa, que no es otra cosa que la norma de nuestro W. Pero la distancia de C a L dijimos que no es otra cosa que el valor absoluto del vector perpendicular a B, producto punto, el vector que empieza en A y termina en C, sobre la norma del vector B perpendicular. Y ahora tenemos que multiplicar, también tenemos que dividir esta cantidad sobre el módulo de W, aplicamos la ley del sándwich y nos queda esto. Recordando que el vector que empieza en A y termina en C es W, pues esto, aquí no es norma, aquí es valor absoluto, porque esto es un número real. Entonces esto nos queda el valor absoluto de B perpendicular por el vector W sobre la norma de B, que coincide con la de su perpendicular, por la norma de W. Entonces esto con valor absoluto es si me quiero restringir a triángulos rectángulos. Como les dije hace un momento, si quitamos el valor absoluto, nos estamos quedando simplemente con la componente perpendicular, la componente escalar del vector W en la dirección del vector perpendicular a P. Puedo quitar este valor absoluto y nuestra conjetura funciona. Entonces ya tenemos formas de calcular el seno y el coseno de un ángulo. Entonces, ¿qué sucede si aplicamos nuestra fórmula para obtener el seno del ángulo θ? Entonces, como nuestro vector de dirección B es el que inicia en A y termina en B, tenía coordenadas 6,5, el perpendicular habíamos visto que tenía coordenadas menos 5,6. Nuestro vector W, que es este que estamos marcando, aquí en color verdecito, si le pido que me muestre su valor, tiene coordenadas menos 2,9, que es este número que estamos poniendo acá, menos 2,9.
0.9. Tenemos que dividir entre la norma de B por la norma de W. Pero la norma de B es 25, raíz cuadrada de 25 más 36, que es raíz de 61, como habíamos calculado hace un momento, y la norma de W es raíz cuadrada de 4 más 81, es raíz de 85. Entonces, si hacemos el producto punto de los vectores que tenemos en el numerador, esto nos da 10 más 54, que es 64, y abajo raíz de 61 por raíz de 85, como ambos son números positivos, nos queda la raíz del producto, y 61 por 85 nos da 5185. Entonces, si le digo aquí a la calculadora, cálculo simbólico, aquí está 5185, que ahora me divida 64 sobre la raíz cuadrada de 5185, obtenemos, dejen que se muestre, porque ya me quedó esto estorbando. Entonces 64 sobre raíz de 5185 no lo quiere hacer. Ok, entonces 64 sobre raíz de 5185 nos da que es aproximadamente 0.88031674. Entonces aquí me falló. Entonces este número es aproximadamente igual a este número que tenemos aquí. ¿Qué me copió? No me copió lo que yo quiero. No me copió lo que yo quiero. Me copió otra fórmula que estaba cargada antes. Entonces nos da aproximadamente 0.8888. 1, 2, 3, 4, un 0, un 3, un 1, un 6, un 7 y un 4. Ok. Esto es lo que me da como valor aproximado. Por otra parte, si yo aquí le pido de nuevo a la computadora que me calcule el seno del ángulo que hemos llamado teta, que espero que lo tenga precargado, si no lo tengo que escribir de nuevo, me dice que tengo que tomar el seno de este cociente, que es aproximadamente 0.88831674. Funcionó bonito. ¿Qué pasa si yo cambio el punto final de C para que se vaya a otro lugar? Entonces fíjense que aquí puedo seguir haciendo este producto punto. Ahora este es el único vector que me va a estar cambiando de valor, porque me va a estar dando una aproximación distinta, ya que lo copié manualmente, este 0.88 no sé qué. Y entonces aquí lo quiero calcular manualmente, pues tengo que hacer este cociente, que sería 24 sobre la raíz cuadrada de 7137 SQRT de este número. Y si le digo el valor aproximado, me dice es aproximadamente 0.28. Y si igual yo le pido el valor aproximado del seno del ángulo que aquí tenemos marcado, también me dice que es aproximadamente 0.28.
284. Entonces son este valor que está marcado en el número 4 y este valor que está marcado en el número 6, que me está diciendo que son iguales. Pues ustedes me pueden decir, bueno, sigues teniendo tu triángulo rectángulo en tu primer cuadrante. ¿Qué pasa si lo mandas para el otro lado? Para el otro lado, ahora fíjense que el seno me va a estar quedando que es un número negativo. Me dice es menos 51 sobre 14.701 en raíz. Entonces aquí, déjenme marcar. Los datos que me están pidiendo, porque si no se me sale de la pantalla. Aquí vamos a pedir que sea 51 sobre raíz de 14.701. Entonces esto nos está dando aproximadamente 0.4206, etcétera, etcétera. Pero con signo negativo. Ok, con signo negativo. Ahí está. Y el seno del ángulo θ, que en este caso son 335 grados, me está diciendo que también es menos 0.4206266,036, exactamente lo mismo que tenemos aquí, y con su ángulo determinado. Está bien, entonces funcionó aquí, y no importa hacia dónde lo menee, esto va a estar funcionando de la misma manera. Es decir, ya tenemos una fórmula vectorial de calcular el seno y el coseno de un ángulo como consecuencia de lo que hemos visto anteriormente. Pero si ya sabemos quién es el seno del ángulo, aquí ya podemos quitar nuestros signos de interrogación, porque esta demostración ya la hicimos en el caso general. Pues también podemos decir, cuando sea posible de calcular, quién es el valor de la tangente como cociente del seno sobre el coseno, el de la cotangente, el de la secante y el de la cosecante por métodos vectoriales.